Bienvenidos aquí a tu programa de historia favorito, que esto se graba en GW5 Studios y esto es parte del GW5 Network. Así me puedes encontrar por YouTube, me puedes encontrar por todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, no sé qué otras plataformas hay de audio, Francisco. Spotify, Apple, ¿qué más? Son un montón y es la que más te gusta a ti utilizar. Así que me puedes encontrar así como GW5 Network y ahí te va a aparecer Historia con Calle. También, mira, si tú quieres promocionarte en este magnífico estudio o con cualquiera de los programas, comunícate al 787-221-9530 o escribe a Gaby, mano, en info@gw5.com. No tiene que ser conmigo nada más. Mira, aquí hay como 22 programas que se graban, todos muy buenos, variados. Mano, esto es la verdadera nueva televisión del futuro. Hágame caso, la televisión del futuro está aquí con nosotros. Y lo mejor de todo es que aquí se puede hablar malo. Yo trato de no hablar malo porque, pues, tú sabes, esto, ¿verdad? Porque es historia y qué sé yo qué. Pero en los demás, pues sí se puede. Así que, nada, ¿qué más les tenía que decir? Ah, mira, este es el Season Closer. Sí, corillo, mira, las escuelas, las universidades, todas se me van de vacaciones. Yo también tengo derecho a coger unas vacaciones. Así que este va a ser el último episodio de esta temporada. Pero ya en enero, ya en agosto volvemos nuevamente. Aunque no voy a estar tirando episodios este mes de julio. Como quiera voy a estar tirando unos shorts y voy a estar hablándoles de unas cositas de historia, ¿verdad? Porque no los voy a mantener así, como que no me voy a desaparecer como tal. Así que nada, estén pendientes al canal. Además de que cuando vuelva en agosto, vengo con una clase de bomba de podcast. Ay, Dios mío, que me voy a buscar una lata por eso. Así que recuérdate de esta frase, cuando los primos se exprimen. Bueno, ahora sí, Sir Francis, tírame el intro. Visitante de ambas Américas. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. Hace ya 73 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. Cuando hablamos de programas de asistencia nutricional, rápido nos viene a la mente los famosos cupones. Todos tenemos nuestra opinión acerca del tema y a veces por ignorancia podemos estar equivocados. Pero para poder entender algo acerca de los mitos que existen en cuanto a la pobreza y los programas federales de ayuda, es necesario conocer cómo comienza todo esto. Así que hoy, en Historia con Calle, vengo a narrarles la historia del llamado Mantengo en Puerto Rico. No hay alternativas. Lo que hay es un desempleo total y una miseria total. In response to this deteriorating economic situation, the United States government extended emergency food and clothing relief to Puerto Rico. This program was called La Prera. People expressed their feelings toward these subsidies in popular music of the time, La Plena. Que los padres de familia no tenían con qué sostener a la familita. Y ahí fue, ese es lo que llamaban, por lo menos cuando el asunto de la prera. Qué bonito te queda, qué bonito te queda, el pantalón que te dio la prera. Ay, qué bonito te queda, qué bonito te queda, qué bonito te queda, el pantalón que te dio la prera. Qué bonito te queda, qué bonito te queda, qué bonito te queda, el pantalón que te dio la prera. Qué bonito te queda, qué bonito te queda, qué bonito te queda, el pantalón que te dio la prera. Pues te lo pusiste seguida, pues te fuiste a bailar la plena. Qué bonito te queda el pantalón que te dio la prera. Qué
bonito te queda, qué bonito te queda, qué bonito te queda, pantalón que Qué bonito te queda, qué bonito te queda el pantalón que te dio la pera. Qué bonito te queda, qué bonito te queda, qué bonito te queda el pantalón que te dio la pera. Por años, los gobiernos de turno, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, han utilizado la extensión de programas de ayuda para la pobreza. La idea era contener las demandas y necesidades de los más pobres. Lo que comenzó basándose en perspectivas liberales, con el tiempo ha cedido ante las demandas conservadoras y están lejos de parecerse a sus versiones originales. Estos programas asistenciales fueron establecidos y diseñados por el gobierno del presidente F.D. Roosevelt y eran parte de un programa llamado Nuevo Trato o New Deal. Estas políticas sociales se transfieren de manera incompleta a Puerto Rico y no se nos permite participación en su diseño para así poder trabajar con las verdaderas necesidades de nuestra gente. Al final, el gobierno de Puerto Rico se vuelve administrador de fondos federales destinados a reducir los niveles de desigualdad, desempleo y pobreza aquí en la isla. Hasta el sol de hoy, el Estado se enfoca en distribuir estos recursos a los más necesitados y no busca cómo eliminar las causas de la pobreza. Los programas como el PAN, entre otros, equivalen a millones de dólares que entran al país y para los más pobres son la diferencia entre acostarse con hambre o con la barriga llena. Pero aunque no estemos hoy en día pasando el hambre que pasábamos con el cambio de gobierno en 1898, debemos entender que las ayudas no te van a dar la capacidad para salir de la pobreza. Podrás obtener vivienda en los residenciales, becas de educación pública y plan de salud, pero lograr un cambio para no necesitar estas ayudas no viene en el libreto. El atarse a estos programas de ayuda trae un sistema de lealtad y miedo por parte de la gente a las autoridades federales. Un problema bastante común para nosotros como pueblo hoy en día es que el alimentarse bien sale caro. No todos pueden cenar ensalada de espinaca con filete de res todas las noches. Y el que recibas cupones una vez al mes no significa que puedas darte lujos gastronómicos. Pero el cuerpo sin alimento no funciona y no hay más remedio que meterse alimentos poco nutritivos, lo que trae otros problemas de salud como la obesidad, alta presión, diabetes, entre otros. Este sistema crea dependencia y el que el individuo se estanque en cuanto a lo socioeconómico e impide romper con el pánico y logra que la persona no trabaje para alcanzar su visión de futuro en cuanto a salir de la pobreza. No se crean que los pobres y los que solicitan ayudas federales son los únicos que dependen de esto. Los empleados gubernamentales, quienes se encargan de distribuir estos fondos, necesitan que la gente tenga necesidad de aplicar estas ayudas para que así ellos puedan recibir su cheque cada quincena. Los comerciantes son otro grupo que también depende de que estas ayudas existan. Estos fondos también representan parte del cuadro presupuestal del gobierno. El acceso a este dinero obviamente varía entre agencias. Ejemplo de esto es el Departamento de la Familia, que recibe 80% de su presupuesto en fondos federales, pero otras agencias reciben una cantidad mucho menor. Cualquier departamento gubernamental que reciba alguna cantidad de fondos federales debe seguir unas reglamentaciones que los limita a la hora de tomar decisiones y le otorga el poder al gobierno federal. Cuando hablamos de la famosa dependencia, siempre miramos hacia los pobres.
A estos siempre le achacamos las penas del país y lo incapaces que serían estos de sobrevivir si no fuera por la ayuda de los Estados Unidos. Así empezamos a disparar balas locas con los mitos que hay acerca de lo que causa el ser pobre y dependiente. Algunos cuentos clásicos son el que aquí la gente es pobre porque no quiere trabajar y sale mejor vivir de los cupones, que la gente prefiere andar desempleada para vivir del mantengo, que sale mejor vivir de las ayudas, que las mujeres se ponen a parir como guimas para que el gobierno las mantenga y les ofrezcan más dinero en ayudas, y que los pobres de Puerto Rico viven en las papas. El denominador común aquí es la palabra mantengo, que se usa de manera despectiva para quien ha solicitado ayuda en momentos de necesidad. Esto del mantengo no es más que un insulto donde te están dejando saber que eres incapaz de obtener tu propio sustento. También sirve para recordarte todos los meses que sin el gobierno estadounidense no comes. Sí, existe gente que depende de estas ayudas para sobrevivir y hasta las promueven como un tremendo estilo de vida. Pero siempre llegará el día donde el mantengo no va a poder resolverles alguna situación particular. La política de la asistencia social viene con el propósito de ayudar a sobrevivir, pero no facilita salir de la pobreza. Aunque hablemos mal de quien pide ayuda federal, la realidad desconocemos sus características y cuán grave es el problema de necesidad de la misma. Si usted piensa que estos reciben una funda de dinero al mes, sepa que entre el 2008 al 2009 lo que se pagaba por persona fluctuaba entre unos $1.19 a $3.64 al día por comida. Al hablar de temas como la dependencia, primero hay que reconocer que esto es un problema político y económico que venimos arrastrando por años. Al ser colonia, primero de España, para luego pasar a ser colonia de Estados Unidos, nunca ha estado en nuestras manos el determinar qué dirección debe tomar la estructura social y económica del país. Las políticas sociales del mantengo han contribuido a que la gente apoye gobiernos que les ofrecen más fondos federales a cambio de su voto. Lo que la gente no entiende es que esto es solo un juego de pitcher y catcher entre el gobierno federal, quien asigna los fondos para las asistencias sociales, y las corporaciones, casi siempre, ¿verdad?, norteamericanas, quienes se llevan estas ganancias. Y si analizamos los números, no les va tan mal. La asistencia nutricional es un elemento político de poder, ya que algo tan básico como comer se vuelve un arma del poder político. ¿Cómo funciona esto como arma política? Sencillo. Dígale a cualquier usuario del PAN que van a eliminar esta ayuda y usted verá en su semblante el temor de Dios. Si usted practica el fasting, sepa que antes del 1975, los boricuas más pobres en la isla ya conocían de esta práctica. La llamábamos hambre cotidiana. En aquellos entonces había una escasez terrible de alimentos. Enfermedades como la tuberculosis, la anemia y los parásitos que estaban por todas partes del país. En estos tiempos hacíamos las compras en las plazas del mercado, donde el olor de las frutas se mezclaba con la peste de las jaulas de pollos y de animales recién sacrificados. Con la llegada de los supermercados grandes y los supercenters, los pequeños comerciantes no cualificaban para aceptar cupones ni tenían la capacidad de procesar pagos por medio de tarjetas. De esta manera, la plaza del mercado como centro de compra se vuelve parte de nuestro pasado. Con la llegada del WIC, nuestros bebés dejan de parecer anuncios de UNICEF y ahora se parecen a los bebés Carnation. Y con la llegada del pan y la supuesta comida gratis, dejamos de ser flacos y ahora nos volvemos adictos a la comida. Cambiamos el agua por la Coca-Cola y la vianda con bacalao la sustituimos por hamburgers y pizzas. Nuestros cuerpos ahora quieren azúcar, harina, grasa, alcohol y droga. Ya no morimos de tuberculosis.
Ahora morimos de diabetes y condiciones del corazón. La dependencia es una realidad económica, política, psicológica y sociológica que puede producir condiciones de negación, depresión y baja autoestima que sigue en un ciclo repetitivo del cual no vemos cómo salir. En Puerto Rico se empieza a atender el problema de la pobreza en los 30. Durante las huelgas cañeras al comienzo del siglo XX, Pedro Albizu Campos representó a los huelguistas y lanzó fuertes denuncias al gobierno norteamericano, haciéndolos responsables del régimen colonial y la extrema pobreza que vivía el país. Las huelgas de la época no solo fueron en el sector cañero, también el tabaco, la aguja, las panaderías, la transportación pública y el acarreo de camiones exigían mejores condiciones de vida. El discurso de Albizu tenía razón, y si el gobierno norteamericano quería hacerlo quedar mal, tenían que mejorar las condiciones de vida. Si buscamos la definición de pobreza, todo el mundo, desde la RAE hasta la ONU, te ofrecen su punto de vista en cuanto a su significado. La manera más simple de entenderla es una desigualdad económica en cuanto a posesiones. Es desigual en cuanto al poder político y de las condiciones sociales de la vida. En Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, se utiliza el ingreso para establecer una línea de pobreza en nuestras sociedades. Esto se hace por medio del censo, donde se establece el ingreso mínimo necesario para sobrevivir por medio de cómputos. Para saber en qué categoría de pobreza usted se encuentra, toman en consideración el tamaño de su familia y la edad de todos los miembros. También se van ajustando de acuerdo al nivel de inflación en los precios al consumidor. El problema con esta fórmula es que se basa en los ingresos que las familias tenían que gastar en alimentos para los años 1963 y 1964 y no incluye otros gastos relacionados al diario vivir. El programa de cupones de alimentos de Estados Unidos, lo que hoy conocemos como PAN o Programa de Asistencia Nutricional, es extendido a Puerto Rico entre 1974 a 1975 y es un programa más de los muchos que se desarrollaron durante los 30 debido a la Gran Depresión. La política del welfare state llega como una respuesta para aliviar la pobreza en épocas de crisis y recesión. Con la llegada de las luchas sociales, los países capitalistas vieron la necesidad de reorganizarse y salirse de viejas fórmulas económicas. La pobreza es más vieja que hasta la misma prostitución, y antes del siglo XIX, eso de la clase obrera no era más que un sueño de futuro. El evento conocido como la Gran Depresión nos demostró que el capitalismo era capaz de producir muchísima riqueza y miseria a la vez. Aquel discurso capitalista donde se decía que el progreso en la economía, la modernización de la tecnología y que el desarrollo traería la desaparición de la pobreza extrema, no ocurrió así. Entre los 50s y 70s se van desarrollando teorías para explicar el por qué todavía había pobreza, sobre todo por el avance de las ideas entre capitalistas y socialistas. Teorías como la de Walt Rostow daban la idea de que los países pasaban por etapas antes de estar en las papas, y aún hoy se utilizan estas ideas como planteamientos para explicar la pobreza. En los 70 llegan más teorías que explican el subdesarrollo usando de ejemplo América Latina. Estas se enfatizan en las relaciones desiguales y de explotación entre países desarrollados que se aprovechan de países subdesarrollados y extraen sus riquezas. Volviendo a las asistencias sociales, hoy en día hay grupos que las consideran como un deber del Estado con sus ciudadanos.
Pero también existen otros grupos que se oponen a las políticas de ayuda dirigidas a los más vulnerables. Aunque en el welfare se reparten servicios para unos sectores, la realidad te marcan como pobre. Los servicios que recibes, como estudiar en ciertas escuelas, vivir en ciertos barrios, los hospitales a los que debes asistir y hasta la iglesia a la que vas, nos permite saber tu nivel de pobreza. En el capitalismo, la igualdad, se puede decir, es formal. Se supone que es ante la ley, pero esto no excluye que existan leyes que promueven la desigualdad. Es por esto que existen grupos que se dedican a luchar para lograr conseguir la anhelada igualdad social y económica. Si has vivido en pobreza, sabes que estás expuesto a mayor violencia. Hay una probabilidad de que mueras más joven y te puedes enfermar con más frecuencia. En Puerto Rico, para el 2005, la principal causa de muerte entre hombres menores de 30 años y viviendo bajo el nivel de pobreza eran los asesinatos. En Estados Unidos, la pobreza va de mano con los asuntos raciales. Y esto se puede verificar por medio de los mismos censos. No se crean que Puerto Rico se salva de esto. Aquí lo podemos observar por medio de la distribución de la pobreza en la isla. Un municipio como Loíza tiene una tasa de pobreza mucho más alta que un municipio como Guaynabo. En la época de los 30 nacen unas reformas que fueron promovidas por un economista inglés de nombre J.M. Keynes para responder a la crisis del capitalismo. El programa de alimentos tiene su origen en estas reformas. Por medio de estas medidas, el Estado empieza a participar más en actividades económicas y se echa a un lado las antiguas políticas de no intervención del liberalismo económico capitalista. Esto ocurre con la intención de mover la economía y responder a los problemas sociales y políticos que nos causó la depresión económica. En Estados Unidos, el gobierno empieza a aumentar los gastos públicos y ahí comienza la construcción de infraestructuras como carreteras, escuelas, hospitales, comienzan las becas de estudio, viviendas y la repartición de alimentos. También se empiezan a crear subsidios para el capital agrícola, bancario e industrial. Por medio de estas reformas nos llega también el Social Security Act de 1935, la AFDC o Aid for Families with Dependent Children, entre otros programas como el programa de cupones. Al superarnos de la crisis de la depresión y las guerras mundiales, los países capitalistas desarrollan medidas basadas en la lucha de la clase obrera como empleo pleno, salario mínimo, beneficios en salud, desempleo, retiro y otras como parte del welfare state. Para los 60 hubo una expansión económica pasada la guerra, pero esta no llegaba a muchos sectores en la población. En los Estados Unidos se vivían disturbios raciales y protestas, y el Estado se ve obligado a crear programas para trabajadores en áreas deterioradas y que anduvieran en pobreza. Ya para los 70, las dos preocupaciones grandes son pobreza y desempleo. El aumento en ambas pone en marcha la legislación social y los servicios que hoy son parte de nuestras vidas. Pero sus costos se van reflejando en el Producto Nacional Bruto debido a que van en aumento y es más difícil de financiar los gastos para el Estado. En países capitalistas como Estados Unidos, esto se da en parte porque el gobierno no aumenta en proporción de impuestos a las grandes corporaciones ni a los sectores más ricos. Además, la cantidad de dinero que se pierde en recursos de guerra contra otros países y la construcción de nuevas y mejores armas es exorbitante. El welfare state eventualmente conoce sus límites con los cambios económicos a través de los años y el perder capacidad para controlar las políticas corporativas.
Los 90 nos traen el neoliberalismo, donde se empiezan a privatizar los servicios públicos y se intenta volver al viejo capitalismo del liberalismo económico. Esta política de recortar servicios a los pobres trae problemas, ya que elimina programas de ayuda social, marginas a un grupo de la población de ser parte de la economía formal y le abren las puertas al crimen organizado para crear nuevas maneras informales de trabajo. Las reformas del neoliberalismo, luego de 30 años, no disminuyeron ni acabaron con la pobreza. Las condiciones de vida aquí en la isla cada vez son más caras. Cada día se nos va del país más gente y la clase media no anda en las mejores. Lo que hace imposible por el momento eliminar programas como el PAN. El programa de cupones para alimentos de Estados Unidos empieza en 1939 y estaba bajo el mando del secretario de Agricultura, Henry Wallace. Se te daban unos vales o cupones para comprar alimentos que el Departamento de Agricultura clasificaba como excedentes agrícolas, o sea, lo que está de más o de sobra. Esto benefició a 20 millones de personas por 4 años, pero se acabó cuando los excedentes disminuyen. La administración Kennedy, por medio de una orden ejecutiva, inicia el programa de cupones una vez más en 1961 y para 1964 lo expandieron a 22 estados y habían casi 400,000 participantes. Con la llegada de los 70, la sociedad norteamericana pasa por varios eventos sociales, políticos, movimientos en contra del racismo, pobreza y la guerra de Vietnam. Debido a esto, se expande el programa de cupones y los de bienestar social con la encomienda de mejorar la calidad de vida de la clase pobre. Para noviembre del 74 se incluye a Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes. Las leyes que establecen el programa de cupones han pasado por muchas enmiendas a través de los años. Algunas recortan beneficios y otras vuelven y los restituyen y expanden. Esto se determina por los cambios cíclicos en la economía y, claro está, por las políticas de los gobiernos en turno. Para 1977, republicanos y demócratas promueven unas reformas al programa y se propulsa la ley del Senado 275, que establece reglas de elegibilidad de acuerdo a los ingresos excluidos, límite anual, restricciones y reglas para administrar el programa por parte de organizaciones indígenas. Entre las reformas hay que destacar que se establecen unos parámetros para descualificar a cualquier participante por motivos de fraude y se aprueba financiamiento federal para las actividades antifraude. Para los 80, el programa se expande más, ya que el problema del hambre todavía era muy serio en Estados Unidos. Con la llegada de Reagan al poder, trata de reducir el problema de cupones e intenta que los estados tengan la opción de Welfare to Work. Aunque su propuesta no fue aprobada, los ataques contra el programa de asistencia nutricional seguían y se crea una nueva ley que crea un programa llamado Jobs, que en Puerto Rico se conoció como PASOS. Por medio de esta ley se supone que se nos facilitara acceso a la educación y al empleo bajo la AFDC. Con la administración Clinton en los 90 ocurre la reorganización más grande a los sistemas de beneficencia desde que se establecen en los 30. La ley le quita 28 billones y reduce en un 20% los beneficios de los participantes. Se elimina la AFDC, Jobs y el Emergency Assistance y lo sustituyen por el famoso TANF o Temporary Assistance for Needy Families. Los recortes afectan a los sectores desempleados entre las edades de 18 a 50 sin hijos. Menores de 18 solo recibirían cupones por 3 meses y podrían seguir con sus beneficios si trabajaban tiempo parcial o entraban en algún programa de adiestramiento.
En Puerto Rico, esta regla no aplicaba, ya que la tasa del desempleo aquí era mayor del 10% y nos pudimos cobijar bajo la regla de excepción. Cuando la asistencia nutricional llega a Puerto Rico, los recursos asignados eran pocos y apenas ayudaban a una gran mayoría. Esta fue la primera etapa del welfare aquí. Para la segunda etapa, en 1975, el programa se expande y para 1978, el 58% de la población formó parte del programa de cupones. Las políticas del welfare que llegan aquí por medio de Roosevelt se conocían como la Puerto Rico Reconstruction Administration, PRRA, y la Puerto Rico Emergency Relief Administration, PRERA, y se encargaban de repartir alimentos, vacunación, construcción de viviendas, etc. Las medidas implantadas por la PRERA no respondían a las necesidades de la economía puertorriqueña y el presidente norteamericano de la época nombra una comisión presidida por el rector de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Chardón, con la misión de producir un plan de desarrollo para Puerto Rico. Con la llegada del Partido Popular Democrático y Luis Muñoz Marín a su mando, la nueva entidad política se pone la capa de justiciero y utiliza la superación de la pobreza como su objetivo de partido. Los campesinos pobres se convierten en su base política y comienzan una serie de reformas encaminadas a atajar el problema de la pobreza bajo el Plan Chardón. En los primeros 50 años del siglo XX, la mayoría de la gente en la isla vivía en unos niveles de pobreza extremos. Esto empeoró con la Gran Depresión y el fin de la industria azucarera. Durante estos años, Puerto Rico estaba entre los países más pobres, analfabetas, sufriendo de enfermedades mortales y parásitos, carentes de viviendas, sin agua potable, electricidad, sistema de salud y sin educación. Es en este momento histórico que la clase obrera se pone en pie de lucha y se forman aquellas huelgas y protestas que exigen cambios al gobierno estadounidense. La respuesta de las autoridades federales fue enviar a la isla los primeros fondos para expandir algunos programas ya implantados en la nación. Estas políticas de welfare no bregaron mucho, ya que no se invirtieron los recursos necesarios para resolver los problemas graves de la isla. Ya para los 40 se reorganiza la economía del país junto con la estructura social y política. Nos convertimos en un país industrial, urbanizado, con mejor salud, vivienda, educación e incorporamos a la mujer en las distintas industrias existentes. Aunque hubo una reducción en nuestra tasa de pobreza, no fue tan efectiva como parece, ya que había más trabajadores que empleos disponibles. La desigualdad social seguía ahí, entre nosotros. El desarrollo social no fue prioridad y siempre tiene que ceder ante el crecimiento económico. El problema de la sobrepoblación fue tema de discusión entre el gobierno federal y el local. Es en este momento que se establecen unas políticas poblacionales con la intención de ejercer control de natalidad y estimular la emigración de Puerto Rico a Estados Unidos. Es ahí que empieza una emigración masiva donde la gran mayoría que se va estaba en edad para trabajar. Entre 1960 al 2000, 737,000 puertorriqueños emigraron hacia los Estados Unidos. Ya para los 70, Puerto Rico entra en la modernidad. Un porcentaje alto de la población se movió a las ciudades estadounidenses y a Nueva York se le conocía como la ciudad más grande de Puerto Rico. Al llegar a la ciudad que nunca duerme, muchos entran en contacto con el programa de asistencia nutricional. Y hasta lo llaman Wilfredo, ya que hacía el papel de padre en hogares donde el hombre estaba ausente o servía de suplemento en hogares de bajos ingresos. Cuando Puerto Rico se quita de la agricultura y se vuelve urbano e industrial, adoptamos el estilo de vida norteamericano.
Pero, aún jugando a imitar ese estilo de vida, había miles de personas viviendo en arrabales, barriadas, caseríos y parcelas. Todos focos de los problemas sociales asociados con la pobreza y la desigualdad. Con la crisis del petróleo, la tasa de pobreza estaba alta entre familias e individuos y lo que se recibía en fondos del PAN era de $7.50 al mes y la compra se constituía de arroz, habichuelas secas, mantequilla, queso, harina y carne enlatada. Estos alimentos era lo que sobraba en Estados Unidos y eran bien altos en contenido de carbohidratos y grasas, lo que trae cambios en nuestro paladar. Con el tiempo se denuncia que estas comidas eran deficientes en proteínas y de poco valor nutricional. Por los pasados 40 años, las familias en donde la jefa es una mujer sola sigue siendo el grupo de mayor pobreza y los municipios más pobres siguen siendo los del centro. Pero el mayor número de personas en nivel de pobreza vive en San Juan. Si te criaste en los 90, como yo, es bien probable que escucharas que Puerto Rico estaba en las papas para aquel entonces. Y frases famosas como el gobierno robaba, pero había dinero, eran bien comunes entre la gente. Pero el censo del 90 refleja otra cosa, ya que 59% de la gente estaba bajo el nivel de pobreza y 42.3% de las personas recibían ayudas como el PAN en toda la isla. Para 1996 llegan a Puerto Rico unas reformas al sistema de welfare similares a las que hubo en la nación norteamericana, donde le cortaron los beneficios a muchas familias. Con estos cambios, el Estado Libre Asociado empieza una reestructuración de sus agencias. En el caso del PAN y el Departamento de la Familia, se debía bajar el número de beneficiarios y estimular el empleo entre ellos. En el caso de nuestra isla, cuando se aplican los estatutos para la reducción de beneficiarios, no fue tan riguroso como en los Estados Unidos. Pero el resultado, aunque en menor escala, como quiera redujo la cantidad de familias e individuos que recibían los cheques de alimentos. En octubre del 99 se hace obligatorio el que todo beneficiario del PAN entre las edades de 18 a 59 y sin hijos menores de 6 años debían registrarse para empleo. El Departamento de la Familia mercadeaba a estos trabajadores entre empresas dispuestas a contratarlos. Los beneficiarios debían traer evidencia de que se movían para buscar empleo antes de su revisión anual o cada 6 meses. Y si no aceptabas ser empleado o no hacías las movidas necesarias para buscar trabajo, te quedabas fuera del programa de asistencia nutricional. Estas empresas no contrataban a estas personas por amor al trabajador. Más bien, les otorgaban subsidios del 50% del salario del empleado por algunos 2 años para trabajadores de la manufactura y 18 meses para las demás industrias. Las reformas aplicadas eliminan 1.08 millones de personas para el 2000 y ya para el 2004 el 26% de la población estaba adscrita a los beneficios del PAN. Del 2005 en adelante empieza a haber un cambio en estos porcentajes. La economía aquí, como en el resto del mundo, pasaba por muchos cambios. Y tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, las tasas de pobreza comienzan a crecer. En Puerto Rico nace menos gente, hay más expectativa de vida y la población envejecida es mucho mayor. Esto se da en parte a que las políticas de control natal, la emigración y la salubridad han acelerado el ritmo de envejecimiento en la población y han reducido la proporción de niños. Esto lo hemos visto todos a través de los años. Ejemplo, en 1950 los menores de 18 años representaban un 50% de la población total y para 1999 solo un 29% de nuestra población estaba viviendo su niñez o su adolescencia.
Para el 2005, las personas de 18 años o menos eran solo un 25.5% del total de la población. Con la reducción en niños viene un aumento en personas envejecientes y hoy por hoy nosotros mismos podemos ver que esto es cada día que pasa nuestra nueva realidad. Esto es un tema bien preocupante, ya que cada día vemos más casos de personas en edades avanzadas que están viviendo en soledad y sin saber el estatus de sus familias. Si el seguro social les alcanza para cubrir sus gastos, si gozan de buena salud, si se alimentan bien, entre otras condiciones de vida. Los recortes y reformas a los sistemas de ayuda alimentaria pueden poner grandemente en riesgo a esta población dependiente. Cuando miramos los números de las personas que solicitan estos beneficios, notarán que la cantidad de mujeres reportadas como jefas de familia es mayor que los hombres. Los municipios que reportan más jefas de familia lo son San Juan, Loíza y Cataño. No existe una razón particular para explicar esto, pero la escritora y catedrática Linda I. Colón Reyes, en su libro Sobrevivencia, Pobreza y Mantengo, escribe que esto puede ser un reflejo de la crisis de la familia tradicional, la alta tasa de divorcios y la ausencia de los hombres en hogares bajo el nivel de pobreza. También la dependencia está estructurada de manera en que el Estado sustituye al padre de familia, pero existen muchos casos donde no se informa de la presencia del hombre en el hogar para así complementar los ingresos. Esto trae como consecuencia el invisibilizar a los hombres ante las autoridades, a tal nivel que no hay estudios sociales que nos expliquen bien el porqué de esta situación. En este grupo de mujeres también podemos encontrar un porcentaje alto en edades de 65 años o más que se consideran como jefas de familia, ya que pueden ser viudas o simplemente están solas. Es muy probable que alguna vez has escuchado que los pobres se ponen a parir para que les den más dinero en ayuda. Mano, si eso fuera cierto, las familias que reciben estos beneficios deberían ser gigantes en número y quizás tendríamos más niños en la población que viejos. Con la llegada de la industrialización a la isla, yo les narré en el episodio de La Perla acerca del movimiento del jíbaro sin hogar. Una migración masiva de gente hacia pueblos costeros, quienes querían mejorar su calidad de vida, buscaban empleo y vivienda. Así se forman los famosos arrabales alrededor del país. El gobierno buscaba soluciones para la creación de las viviendas para las poblaciones en áreas marginadas y resuelven el problema construyendo los famosos caseríos, repartiendo parcelas y repartiendo solares. De ahí, del solar, nace la barriada, pero aunque con estas medidas se intentaba resolver la situación de vivienda, para principios de los 2000 todavía existían comunidades parecidas al arrabal. Todas estas comunidades tienen en común el que albergan a las poblaciones que viven bajo pobreza y tienen una población de niños y gente de edad avanzada que necesitan unas atenciones específicas. Los beneficiarios del PAN viven en su mayoría en estas comunidades. La construcción del residencial público vino como estrategia para resolver un problema de vivienda en donde el Estado alquila o subsidia estos hogares. Estas estructuras fueron construidas algunas hace 60 y 40 años atrás y el pasar de los años les ha dado duro. Sobre todo cuando todos sabemos el excelente mantenimiento que el gobierno le da a sus edificios. Luego de los 90, la administración de residenciales pasa del gobierno a manos privadas. San Juan tiene el mayor número de residenciales, con 56 en total, y entre ellos se destaca el Luis Llorent Torres y el Manuel A. Pérez como los dos más grandes. Le siguen el Nemesio Canales,
Vista Hermosa y Ramos Antonini. Los otros municipios con un gran número de residenciales lo son Ponce, Bayamón, Mayagüez, Carolina, Caguas y Aguadilla. Debo ser claro en mencionarles que no todo el que vive bajo el nivel de pobreza está en un residencial público. En todos los pueblos existen problemas de personas en necesidad de vivienda propia, además de situaciones relacionadas a estas comunidades como el alto porcentaje de mujeres solas tratando de echar para adelante a sus familias, la alta tasa de dependencia de fondos federales, la violencia social, la deserción escolar y la poca presencia de personas con niveles altos en educación, etc. Otro mito que hay acerca de los residenciales es el que todos reciben cupones y que las familias son todas de gran tamaño. Esto es falso, ya que para el 2011 un 65% de las familias viviendo en residenciales recibían beneficios y solo el 12% tenían 5 miembros o más. Con los años, el acceso a la educación ha ido en incremento. A lo mejor nuestros abuelos solo llegaron hasta cierto grado en la escuela. Nuestros papás se graduaron de high school y nosotros hemos podido llegar a la universidad. Pero si crees que tener educación es una garantía para no necesitar ayudas nutricionales, estás bien equivocado. Para el 2006, el 21% de los que recibían el PAN contaban con su bachillerato universitario. Sí, entiendo que es un número bajito, pero eso es debido a que el sistema educativo no está llegando a los sectores más necesitados y eso luego trae la exclusión de trabajo y la oportunidad de mejorar la calidad de vida de estas personas. En 1996 se crea el TANF o Temporary Assistance for Needy Families, que viene a sustituir la AFDC, que era el Aid for Families with Dependent Children. La AFDC se crea en 1935 como parte de la ley del Seguro Social y su uso estaba reservado para viudas con niños donde los fondos se conseguían por medio de impuestos estatales. La participación de este programa era voluntaria y se debía someter un plan para la aprobación del gobierno federal para así otorgar estos fondos. Cuando se crea este programa, se aprobaba un pago de $6 por el primer hijo y $4 por cada hijo adicional. Ya para 1950, esta ley empieza a incluir pagos de ayuda para adultos responsables de los niños y con el pasar de los años van añadiendo varios grupos de personas como padres desempleados o incapacitados, personas esenciales para el menor, etc. Este programa, bajo la AFDC, era muy criticado y sufrió muchos ataques por parte de distintos grupos para eliminarlo. Ya con la eliminación del AFDC llega el TANF y su propósito era ayudar familias necesitadas, reducir dependencia promoviendo la preparación para el trabajo, propiciar el trabajo y el matrimonio, prevenir embarazos adolescentes y promover la formación y el mantenimiento de la familia tradicional, o sea, papá y mamá juntos en el hogar. El TANF le da al Estado la flexibilidad de estructurar su plan de beneficios y establece que esto tendrá una duración de tan solo 5 años. La realidad, el TANF no saca a nadie de la pobreza y aunque busca la manera de que quien lo solicita busque trabajo, por lo general lo que obtienen ofrece muy bajos salarios, con pocos beneficios o ninguno. Y te quedas igual de estancado. En Puerto Rico, los que reciben este beneficio son un grupo bien pequeño. Y al igual que el PAN, el porcentaje más alto de beneficiarios son mujeres, según el Departamento de la Familia. Entre sus participantes, pocos reportan algún ingreso, sobre todo cuando hablamos de las personas más ancianas que se encuentran bajo el nivel de pobreza o que tienen algún impedimento. Programas como el PAN y el TANF son una forma en que el gobierno ha lidiado con los problemas de la desigualdad social
y la pobreza. Lo que empezó como una crisis para el capitalismo obligó a muchas naciones a buscar soluciones para trabajar con la desigualdad y reducir el hambre. La pobreza sigue ahí entre nosotros y todos los desastres económicos han dejado a mucha gente en el desempleo o con salarios miserables, lo que por consecuencia consigue que nuestros gobiernos estén obligados a mantener y expandir estas ayudas a los más necesitados. Las políticas sociales se han establecido a lo largo de los años por personas que han luchado buscando mejoras en la calidad de la vida de la gente, pero los partidos políticos se han aprovechado de estas, ya sea en apoyo o en oposición. Los que se oponen han creado el discurso de que todo el que busca de esta ayuda es de lo peor y que el ser pobre es sinónimo de vergüenza social para quien lo sea. Los programas de asistencia nutricional o cupones, como los llamamos todavía, en realidad ayudan a lidiar con el hambre, pero no son un ticket mágico para salir de la pobreza. La pobreza no es geográfica ni física, se da por la forma en cómo se organiza la producción y de cómo se distribuye la riqueza en la sociedad. La industrialización que fomentó el que la gente se largara del país buscando mejor calidad de vida, al final no logró su cometido, ya que las nuevas generaciones, que son descendientes de aquellos que primero se fueron, no encuentran un lugar estable en el mercado de trabajo. Y añádele a esto el que la tecnología hace que cada día se emplee menos gente. Con la falta de empleos, nace un sector cuya sobrevivencia está agarrada de manos con los programas de asistencia social, lo que les consigue una marginación económica y la famosa dependencia. El decir barbaridades como que la gente prefiere ser pobre para vivir del pan es totalmente falso. Existiendo el programa o no, los que viven bajo el nivel de pobreza siguen siendo pobres. Lo único que si no existiera este tipo de programas, muchos pasarían hambre, si no es que lo hacen ya. El criticar o despreciar a los que solicitan estas ayudas solo porque usted no se la dan no debe ser. Y tenemos que educarnos nosotros y a las futuras generaciones en cuanto al tema. También hay que entender que mucha de esta gente no forma parte de la economía formal, ya que ésta no puede absorberlos. O sea, la economía es incapaz de sumar esta mano de obra por el ritmo y la dirección en que se mueve. Los sectores que no pueden acceder a estos beneficios justifican su existencia diciendo que quien recibe estas ayudas son parásitos del Estado que no quieren trabajar. Hablándoles desde mi propia experiencia, hubo un momento en mi vida donde pues, yo me quedé sin trabajo y tuve que solicitar los beneficios del PAN. Yo nunca me consideré ser un parásito y cuando pude conseguir un buen trabajo, pues dejé de utilizar los beneficios. Con esto, lo que quiero que entiendas es que la vida es una rueda y no sabemos si mañana seguiremos arriba o nos movemos hacia abajo. No critique ni juzgue, todos podemos pasar por lo mismo. La pobreza sí existe y el PAN es una herramienta que provee alimentación básica a más de 1 millón de personas en nuestro país. Al son que va nuestro diario vivir y el precio de la leche a $4 por medio galón, yo en verdad no dudo que cada vez sean más los que solicitan estos beneficios con el pasar de los años. El discurso en cuanto a la pobreza y los programas de ayuda son negativos. Es cómico porque aunque juzgamos al que utiliza estas ayudas, nos encantan los refranes como donde comen uno, comen dos. La riqueza del pobre, sus hijos son. Y el favorito personal mío que viene del cristianismo, de los pobres es el reino de los cielos, para promover la compasión ante los más necesitados. Aunque nos gusta ver de manera romántica estas situaciones de vida, la realidad es otra. La frase querer vivir del mantengo se traduce a quiere vivir de mí.
Esta manera de pensar de la clase media y la clase más pudiente se da en parte por su desconocimiento total en cuanto al tema. Debemos abandonar esos discursos de la moral si queremos ser una sociedad justa, donde el bien común se convierta en nuestra meta. Háganme caso, vencer la pobreza nos conviene a todos y nos fortalece como sociedad. Bueno, familia, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Cortito y preciso. Y en verdad, este episodio, pues, me tardé un poco en redactarlo porque, pues, mano, es un tema, ¿sabes? Es un tema fuerte y obviamente yo no estoy aquí para herir los sentimientos de nadie. Yo estoy aquí para presentarte una información. Pero tampoco, ¿sabes? Tampoco tengo que ser grosero, tengo que ser pedante al decírtela. Siempre creo que uno debe tener un poco de empatía al hablar de verdad de estos temas. Así que nada, como les dije, vamos a coger un break de Historia con Calle, pero obviamente pues porque los recintos universitarios pues se van, ¿verdad?, de vacaciones, etcétera, etcétera. Creo que esta semana van a estar, no sé, algo está pasando en la colección puertorriqueña, no sé si es que la van a fumigar o limpiar o whatever. La cosa es que pues nada, yo voy a coger este mes, además de que pues aprovecho, ¿verdad?, para hacerme unos exámenes médicos que tengo abandonados hace tiempo. Y pues obviamente usted vaya a su médico, chequéese, ¿verdad? Usted no es inmortal, usted es un ser vivo igual que yo, así que vamos a cuidarnos familia, porque yo los quiero ustedes sanos, salvos, bien alimentados y pendientes y listos para el próximo episodio que volvemos ahora en agosto. No sé exactamente en qué fecha porque no tengo el calendario, pero volvemos en agosto donde, ¿verdad?, ten esta frase en mente: los primos se exprimen. Con eso está todo dicho. Será hasta la próxima. Los quiero mucho. Ahora sí, Sir Francis, por favor, lléveselo.